don Daniel Stingo. Y yo les decía... El excelentísimo Daniel Stingo. El excelentísimo Daniel Stingo, que es más conocido como Mansi, entiendo que le dicen los amigos y amigas. Estamos con Sebastián Mancilla para conversar sobre temáticas tan importantes y que se unen, fíjate, un poco igual con el tema que estábamos conversando, porque tiene que ver con educación sexual, ¿verdad?, con derechos sexuales y reproductivos y la visualización de estos temas para que no sigan siendo tabú y que podamos conversar de verdad como son. ¿Cómo estás, Hola, Sebastián? Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto. Queríamos tenerte aquí hace varios días, así Sí. que afortunadamente ya pudimos conectar y unirnos para conversar. Primero, quiero partir con que no sé qué te parece finalmente que se intenten cancelar ciertas temáticas basados en una mala tesis, digamos, porque sí, es una mala tesis, efectivamente, ¿no? O esa es nuestra opinión, por lo menos. Claro. Gracias, Alejandra, por la invitación. ¿A tesis en particular te refieres a...? A lo que está pasando con la Universidad de Chile y esta tesis que se ha llamado... Avala la pedofilia. Que avala la pedofilia, digamos. Sí, me parece que lo complicado es que ha habido un manejo comunicacional de parte de la universidad que me parece que quizá no es el adecuado. La primera declaración de la Universidad de la Facultad de Filosofía y Humanidades dice, por un lado, que la tesis es una tesis que se ajusta a los requerimientos académicos que la universidad exige. Luego, sin embargo, dice que van a seguir investigando y que en caso de existir sanciones van a cursar sumarios o van a hacer responsabilidades contra los culpables. Exacto. Y luego aparece esta decisión más contundente de parte de Rosa Devés, de la rectora, en lo que dice sí, que efectivamente se van a hacer sumarios y que se van a perseguir responsabilidades. Yo creo que esa desprolijidad afecta mucho a la comunidad. No se entiende muy bien cuál es realmente el parecer de la universidad respecto de lo que pasó. También creo yo que esto puede ocurrir porque me imagino que la Universidad de Chile recibe, me parece que el plantel son 27.000 estudiantes. Entonces, todos esos estudiantes tienen que hacer una tesis, sea de pregrado o de posgrado, y me imagino yo que no están estandarizados los mecanismos de fiscalización de lo que se dice y de lo que se publica. Muy probablemente esta tesis terminó de ser desarrollada, de ser presentada, y partes que me parecen particularmente complejas de la tesis, como la dedicatoria y los agradecimientos, sí, bien perversa, la verdad. Probablemente no fueron fiscalizados o nadie los revisó propiamente tal, porque me imagino yo que en la práctica lo que ocurre es que se revisa el contenido de la tesis, el contenido filosófico de la tesis. Entonces, creo que se puede hacer una investigación o una reflexión respecto de la pedofilia, pero en ningún caso una reflexión que llame o que pareciera que la avala. Que la avala, digamos. Claro. Ahora, distinto es que no se puedan hacer estudios de género, y a eso quería ir un poco más contigo, porque al hacer que estos temas sean tabú, digamos, terminamos no conversando de nada y viendo estos tremendos aumentos, explosión de ITS como sífilis, que estaban prácticamente como que uno ni siquiera pensaba que estaban casi como erradicadas de la humanidad, más o menos, la sífilis, ¿no? Nunca tanto, pero... No, claro, pero nada más lejos de la realidad. Lo que ha pasado es, bueno, nosotros como organizaciones de personas viviendo con VIH interrumpimos un acto convocado por el Ministerio de Salud el día 1 de diciembre, en el que se tenía por objetivo el lanzamiento de la campaña comunicacional, la estrategia comunicacional en materia de VIH-Sida para el 2023. Y en esa carta, nosotros presentamos una carta con un petitorio, con algunas acusaciones, con algunas propuestas, y una de las cuestiones que estábamos relevando ahí era el aumento sostenido de casos de sífilis. Nosotros no tenemos los datos ni la capacidad de hacer estadísticas ni conclusiones, digamos, de números concretos que tiene el Ministerio de Salud, pero somos organizaciones que están en directa relación con las comunidades, como comunidades que son poblaciones clave y que son comunidades que padecen de estas enfermedades, entonces, y de infecciones de transmisión sexual. Entonces, lo que aquí pasa es que hay una respuesta muy tecnócrata de parte del gobierno, y en general no solamente de este gobierno en particular, sino que históricamente me parece que los gobiernos han intentado solucionar la cuestión de las enfermedades e infecciones de transmisión sexual, VIH-Sida también, de una manera muy... desde una política pública que no recoge la opinión o el trabajo cotidiano de las organizaciones. Entonces, nosotros podemos estar conscientes de que hay un aumento de casos de sífilis, podemos reportar esos casos, pero si no tenemos un espacio
institucional, digamos, de conversación con el gobierno para relevar estos temas, la verdad es que las respuestas llegan tardías y ya sabemos cuáles son las consecuencias. De hecho, dice, la sífilis es la enfermedad de transmisión sexual predominante en Chile, de acuerdo a cifras del MinSal, superando al VIH y a la gonorrea. De un total de 70.660 casos notificados entre 2017 y 2021, esta infección ocupa el 50% de la estadística, es decir, más de 35.000 chilenos han sido diagnosticados con esta patología. Bueno, si fueron diagnosticados no es tan malo, les dieron los antibióticos y supongo que se curaron, se sanaron, digamos, sería claro. lo ideal, porque se han diagnosticados. Es con llagas, aparecen llagas primero, etcétera, pero se puede tratar con antibióticos, digamos. Entonces, eso es lo que la gente, por favor, bueno, usen preservativo y después si tienen algún problema vayan al médico para que lo diagnostiquen. Pero es preocupante que esa estadística. Súper preocupante. Bueno, ¿qué pasó después de que fueron a hacer esta intervención, ¿no es cierto? Que fue la semana pasada, entiendo, el 1 de diciembre, en el MinSal. ¿Hubo respuesta a sus demandas de parte del gobierno? Efectivamente, una respuesta de la ministra en punto de prensa de ese mismo día señaló que nos iba a recibir y que se iba a sentar con las organizaciones. Señala ella que ha invitado a un par de organizaciones previamente, por ejemplo, se refiere probablemente al proceso de presentación de la campaña de VIH, pero mi organización en particular, que Fundación Chile Positivo, no fue convocada a esa instancia, y en la mesa de las organizaciones que sí fueron convocadas, básicamente lo que ocurre es que el Ministerio presenta una propuesta más o menos general de la campaña y uno puede decir qué le parece esa campaña, si le parece bien, si no le parece bien, si le parece efectiva o no, pero uno no tiene la posibilidad de incidir en el contenido de esa campaña. Entonces, en el fondo, nosotros vamos a ver lo que el Ministerio está haciendo, podemos decir que no nos parece tanto y el Ministerio nos va a decir, bueno, es que las decisiones más o menos ya están tomadas. Claro. Ahora, respecto de nuestra solicitud en concreto de juntarnos con la ministra, nosotros solicitamos esa misma semana, por ley de lobby, una reunión con ella y nos respondieron que nos iban a atender el jefe de gabinete del subsecretario de Salud. Jefe de gabinete El del jefe de gabinete de salud. del subsecretario de Salud y un funcionario de la DIPRESE, que es la División de Prevención y Control de Enfermedades. Perfecto. Que es un funcionario que no tiene un cargo político, digamos, es un funcionario que más técnico. Claro, es un cargo más técnico. Entonces, la verdad es que a nosotros nos preocupa porque vemos que existe una oportunidad para el gobierno de poder hacer mejores políticas públicas y recoge la experiencia de quienes estamos trabajando durante años en la materia. O sea, yo en particular soy un poco más joven, pero convivo con personas que llevan más de 40 años trabajando en estas materias y que por supuesto que conocen a las comunidades y que son capaces de identificar tendencias, cambios culturales y insumos que son importantes para hacer mejores políticas públicas. Por ejemplo, algo que tiene que ver con la viruela del mono y que ustedes están denunciando, y que es que todas las personas que viven con VIH, así se dice, ¿verdad? Sí, que vivimos con VIH. Que viven con VIH, deberían ser vacunadas contra la viruela del mono, y eso no está siendo así, entiendo, ¿verdad? Lo que pasó es que tuvimos un primer momento de vacunas, se compraron 7.000 vacunas, el gobierno adquirió, y de esas vacunas se van a poder entregar a 3.500 personas, pues son 2 dosis. Y la estrategia en particular de la doctora Raquel Child, que es la encargada del programa, no hay claridad respecto de cuál es la estrategia, porque una de las poblaciones prioritarias era personas que tienen una carga viral de 200 copias o menor. O sea, estamos hablando de una persona que está en etapa SIDA, que está desarrollando los síntomas del VIH, no una persona que tiene el virus y que no se presentan sus síntomas. Esas personas en particular muchas veces están hospitalizadas o no están en las mejores condiciones para vivir una vida sexual activa. Entonces, no entendemos cuál es la política del Ministerio en la materia o cuál era la política en ese primer momento. Si era evitar las muertes, recordemos que 2 personas ya han fallecido a propósito de la viruela símica, o si disminuir el número de contagios. La verdad es que si el objetivo es disminuir el número de contagios y tener controlada la enfermedad, no se entiende por qué personas que están en etapa SIDA deban ser las personas prioritarias para controlar la enfermedad, porque esas personas, insisto, no necesariamente van a tener vida sexual activa. Claro. Ahora sí, el gobierno ha aumentado la compra de vacunas y ha iniciado un plan de vacunación para las personas viviendo con VIH sin importar la carga viral que tengan, o personas que sean declaradas como trabajadores sexuales, o personas que hayan tenido una relación de riesgo durante los últimos meses. Esa es una decisión que yo creo que se acerca un poco más a una cobertura, pero de nuevo las vacunas siguen siendo insuficientes y hay personas que tienen una vida sexual activa
que no van a tener la posibilidad de vacunarse. Además, el hecho de que se proponga como categoría trabajadores sexuales sin que el trabajo sexual en Chile esté regulado en cuanto tal, hace que una persona que tenga, por ejemplo, miedo de la vacuna, pero miedo de la viruela del mono, pero que no pertenezca a las poblaciones de riesgo, pueda ir y decir en un consultorio Hola, o en yo un soy hospital. trabajadora sexual. Claro, entonces, Claro. ¿cómo no tenemos la posibilidad de controlar efectivamente cómo esas vacunas se van a entregar? Entonces, este tipo de cosas son solucionables. Pero para solucionarlas requerimos de una conversación directa con el gobierno. En este tema en particular, además, que no es una enfermedad como la diabetes o el asma, es una enfermedad que tiene excentricidades, que tiene particularidades, que tiene poblaciones claves, además, muy determinadas que lo afectan. También tenemos particularidades los que tenemos diabetes ya. Te cuento que no podemos comer chocolate. No, una broma. Oye, yo quiero cambiar levemente de tema si se puede. Sí. Dale. Y esto es por desconocimiento, porque me interesa, porque tú cacháis mucho más del tema. He leído y he escuchado que algunas personas portadoras o viviendo con VIH han logrado sanar 100%. Han dejado atrás. ¿Eso es cierto? ¿No es cierto? ¿Qué sabes tú de eso? ¿Cuánto se ha avanzado en la medicina como para llegar a eso? O sea, en este momento existen tratamientos médicos para intentar encontrar la cura al virus. Sin embargo, ninguno de ellos ha sido exitoso ni aprobado por la FDA, por ejemplo. Ah, pero no hay ninguna persona que tenía... Hay personas, hay 2 casos, me parece, particulares de personas que se han sanado del virus. Pero desconocemos, todavía no tenemos la tecnología para determinar qué es lo que pasa en esos casos en particular. ¿Cómo fue? Claro. Ya, pero es un muy buen... Sí, es un buen precedente. O sea, bueno, y en materia también de control de la enfermedad, estamos con avances que ya se han aprobado, por ejemplo, por la FDA, como los medicamentos inyectables. Porque hoy día, uno de los principales problemas que nos reporta la comunidad de personas viviendo con VIH en la práctica es que a veces se nos puede olvidar tomar la pastilla, este medicamento diario. Entonces, estamos avanzando en que existen medicamentos inyectables y que uno cada 6 meses se pueda inyectar medicamento y va básicamente 2 veces al hospital. Entonces, eso todavía Chile no lo ha adquirido, digamos, no sé si lo adquiera pronto, pero sí existen cada vez tratamientos más novedosos para combatir el virus. Además, existe un medicamento que también fue aprobado recientemente y que sirve para personas que no han tenido respuestas adecuadas con otros medicamentos para controlar el virus. O sea, la pastilla lo que hace es bajar el nivel de virus, para explicarlo muy en simple, Sí. el nivel de virus en la sangre, y esta pastilla podría ser como el último recurso, como la pastilla superpoderosa que se utiliza en casos donde las personas no han podido disminuir la carga viral. En Que general es en lo las que enfermedades nace hay la gente que PrEP. responde mejor y hay gente que responde peor a todas las enfermedades. Y en el caso del VIH sería lo mismo. Claro. Aquí te damos algo que sí te va a funcionar, Sí, cabrito. claro. Ojo así es. que el hecho de que exista la PrEP que hace que sea indetectable el virus, digamos, no significa que no te puedas contagiar de otras. ITS, y siempre es importante cuidarse y es algo que nos importa mucho además decir, porque escucha que es importante, ¿no? Sí, pasa también que cuando nosotros desarrollamos el Estado de Chile a nivel de estatal, digamos, de red pública, trajo el PrEP en 2019 y inició una campaña muy menor de difusión del PrEP. Ya, pero expliquen poco, si no todo el mundo sabe que es PrEP. Sí, ya. Es una pastilla Dale. que, o sea, hasta donde yo Sí, entiendo, dale, es una dale. pastilla que hace que el virus sea indetectable y también intransmisible en ocasiones. No. O sea, el PrEP yo lo tomo cuando yo no tengo VIH y lo tomo para evitar el contagio si es que voy a tener una relación de riesgo. Es una barrera que permite que el virus no entre Claro. en mi cuerpo. Se llama profilaxis preexposición. O sea, es como un precondón, digamos. O sea, como un entra condón el médico. virus y hay alguien que lo está esperando para darle un par de sablazos y no dejarlo entrar. Así es, Es así que es. prefiero que Así, se sí, entienda- obvio que sí, Ya. obvio que sí. Vale. Ya. Y sí, claro, entonces el PrEP, existe una naciente cultura de PrEP en Chile. O sea, hay usuarios de PrEP del sistema privado y del sistema público. Esos usuarios están teniendo problemas para adquirir el medicamento. Podemos hablar de eso, de las listas de espera, del tiempo que hay que esperar para empezar a recibirlo. Pero claro, como no hay un plan de educación sexual, Que ese es el verdadero problema. claro. El PrEP aparece como una solución parche donde efectivamente hay algún control mayor respecto de poder ahorrarme, digamos, vivir con el virus o exponerme innecesariamente al virus. Pero claro, como no hemos hecho una reflexión un poco más profunda, aparece la consecuencia de lo que estábamos conversando, que es el aumento de enfermedades sífilis. como la sífilis, por Claro. ejemplo.
Exactamente, Que se se supone que dispara. estaba tan pasada y... No, No, se claro, dispara, ha ahora vuelto. se dispara. Ha vuelto en forma de Muy- fichas. Es muy terrible, pero claro, los cabros jóvenes se toman la PrEP y creen que con eso es suficiente. Y no lo Pero no Y es no lo suficiente. es, y no lo es. Exacto. Hassan, Ya. Bueno, es muy preocupante que estamos volviendo hacia atrás en términos de los indicadores macro de esto, porque la tendencia fue una reducción bastante importante en todo tipo de enfermedades de transmisión sexual, precisamente como el sífilis, y ahora están repuntando, están subiendo los números. En caso de VIH, precisamente porque se ha avanzado tanto la medicina, haciendo que es una situación que es vivible y hay tratamiento, entonces la parte preventiva ha caído, entonces hay un problema acá Claro. de comunicación, se ha dejado la defensa activa de parte del Estado y la otra cara de moneda de esto, de la ausencia del Estado, es en el espacio privado el aumento en la discriminación contra las personas que sufren de distintas enfermedades. Entonces queríamos hablar un poco de eso. Hay un caso de Totus que nos está comentando también en redes sociales de discriminación. Sí, Que estabas involucrado. yo creo que vivimos... pesca esto y pégatelo más. Ya. Y háblale más Ahí. y le habla derecho aquí. Eso. Le tenía un poco de miedo al micrófono. No, No. es que el micrófono es está bien, Unidireccional. unidireccional, entonces hay que Que hablarle, implica que no no sirve. es de los que se captan, hay que hablarle directamente ahí. Lo Ya, más cercano perfecto. posible, como si Ya. fuera de una discoteca. Ya, perfecto. Bueno, hay que hacer un poco de contexto. Yo creo que lo que ha pasado es que organizaciones y la ciudadanía ha alertado respecto de discriminaciones a las personas por su orientación sexual de manera creciente en los últimos 10 años. Y eso ¿Cómo retrocedemos? Y eso lo que ha logrado, y eso lo que permite efectivamente es que exista en el discurso público un modal, ¿no? Que se instale un buen modal, que es no discriminar a alguien por su orientación sexual, por su identidad de género. Pero lo que genera también como contracara es que cuando existan discriminaciones hacia la comunidad LGBT+, por ejemplo, estas expresiones de discriminación son más radicalizadas. En ese contexto, cuando, bueno, no todas las personas con VIH pertenecen a la comunidad LGBT+, digamos, pero hay una especie como de rabia adolescente, hay una idea como de revolución o de rebeldía en poder reírse de la comunidad LGBT+, o de algunos problemas tales como el VIH, que son problemas que tienen cargas sociales, digamos. Claro. Entonces, cuando aparece esa discriminación, aparece de forma más radicalizada. Y eso lo estamos viendo a propósito. Yo en mi cotidiano, yo soy abogado, trabajo en el área laboral con trabajadores discriminados y en general lo que veo es que pueden haber burlas muy desagradables en las comunidades laborales de parte de los propios trabajadores. Ahora, para responder a lo que me comentaba Hassan respecto de Totus, esta es una situación diferente en la cual un trabajador denuncia discriminación porque va a su primer día de trabajo. La jefa de recursos humanos de esa sucursal lo hace firmar un formulario de salud donde él responde que vive con VIH y ella le dice que no lo puede controlar que no lo puede contratar para cuidar su salud. Nosotros presentamos una demanda en el primer juzgado de letras del trabajo de Santiago por esta situación, que no se había reportado en Chile hace 25 años, que una persona dijera: me despidieron de mi trabajo por vivir con VIH. Y fuerte. afortunadamente es fuertísimo. Afortunadamente sí pudimos lograr un acuerdo que yo siento que genera una manera de enfrentar para las empresas, para el futuro, un camino, digamos. O sea, nosotros llegamos a un acuerdo, una indemnización, pero también con capacitaciones a la plana de los jefes de recursos humanos de cada una de las sucursales de Totus, para que esta situación no se vuelva a repetir. Nosotros esperamos que este caso además sirva para que además empresas puedan mejorar sus políticas de compliance, de buenas prácticas laborales y que puedan hacer una capacitación de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas para un tema que se puede evitar, digamos. Lo que aquí pasa en particular, por un lado, es que, claro, en las comunidades rurales aumenta la discriminación, principalmente por ignorancia respecto de qué significa el VIH, y eso se ve complementado con una política de no discriminación empresarial que es mucho de papel y muy poco de palabra. O sea, tenemos los reglamentos, tenemos las prácticas de buen trato, tenemos los manuales, pero no tenemos la conversación, que en el fondo es lo que ayuda a erradicar la discriminación.
Oye, súper fuerte lo que tú estás contando. No sé si han tenido alguna respuesta de parte de Totus. No, sí, se llegaron a un acuerdo. ¿Se llegaron a un Llegamos acuerdo a un ya? acuerdo. Tú explica, llegaron a acuerdo. la audiencia preparatoria de juicio, el juez les dijo que primero había llegado a un acuerdo y llegaron a un acuerdo, ¿sí o no? No, en la audiencia de juicio llegamos al acuerdo, pero sí, en ya, la preparatoria o sea, no habíamos insistió aceptado. el juez cuando ya dicen, ya, ¿y hay alguna posibilidad de nuevo? Porque no debe hacerlo en la audiencia de juicio, pero va a ser igual. Claro, claro. ¿Y esta No, persona pero- qué va a pasar con esa persona? ¿Va a volver a Le trabajar? pasaron plata, No. pero también lograron medidas al interior de la empresa y eso es lo más importante. Claro. Perfecto. Medidas que Se- además- ¿Se lograron esas medidas? Se lograron entonces? esas Muy bien. capacitaciones para las 69 sucursales en las que además, fantástico. sí, en la que además este trabajador va a tener un rol central en la capacitación. Mira. Lo que O sea, pasa es que él bien. además es egresado de recursos humanos, entonces puede participar Mira, como un capacitador súper. certificado. Ya, pero es que lo que uno, yo soy abogado laboralista y lo que Ajá. uno consigue es indemnizaciones para los trabajadores. Tú lograste que estuviera adentro y más encima. Sí, soy sí. choro, cabrón. Oye, buen abogado este cabrón. Sí, pues lo encuentro súper bueno. Gracias. Súper bueno, súper bueno. Estuvimos 1 año, 3 meses trabajando con esta demanda, fue de loco, Ah, fue un proceso ya, larguísimo. hace rato ya. Sí, Sí, por sí, eso sí. yo decía tan rápido todo. A ir. No, para nada, ojalá. Claro. Pero no, claro. pero buena. Pero Los esa, tiempos sí, de la el acuerdo justicia es son tan lentos. Pero el acuerdo es Sí, que yo encuentro que es fantástico. terrible bueno. Sí, está bueno. Sí, muy bueno. Está contento. Sí, estamos satisfechos. No Bien hecho el llega, trabajo. no sucede siempre cosas tan positivas. Oye, recuerden que nos pueden mandar su WhatsApp, alguna pregunta que quieran hacerle a Sebastián Mancilla al más 569-9101-0672 o algún comentario también sobre lo que estamos conversando. Mira, tenemos un comentario de Facebook que me parece interesante leértelo. Dice Diego Manosanta, dice, no sé si entender que hay cuestionamiento a los equipos de gobierno o si hay algo de ego dolido por no ser invitados a instancias de diálogo. Esto lo digo ante claras acciones desarrolladas por el gobierno. Pareciera que finalmente nunca será suficiente y eso genera un eterno sentimiento de falta en todos estos personajes. No sé qué se refiere con estos personajes. Sebastián es el personaje, parece. Claro. Parece que sí, es mi Pero- ego herido, es mi ego herido. A ver, colega. No, pero de verdad, o sea, expliquemos, Sí, porque sí. han tenido que llegar a instancias que son... Lo que yo entendí es que bien ellos tienen internos. experiencia, pueden aportar desde el punto de la experiencia, tienen contacto directo con la gente No, pero y ese además, por soporte. ejemplo, por lo de la los viruela cambios del mono, culturales, eso entendí yo. entiendo que con el Che de los gays tuvieron que llegar a hacer una acción también judicial para que se pudiese... Sí, bueno, el Che no es Vacuno. parte de nuestra mesa, pero sí es una activista histórico, histérica y amiga de toda la vida. Entonces sí, efectivamente tuvo que hacer un recurso de protección a propósito de que no en ese momento no estaba disponible para él en La particular vacuna. la vacuna para Claro. la viruela del mono. Respecto de lo que comentaba Diego, yo creo que nosotros tenemos la posibilidad de que el gobierno haga mejores políticas públicas Eso es en lo la que yo materia. entendí. Porque el gobierno, en la institucionalidad propiamente El tal, no Estado, hay. dejémonos en el Claro, Estado para claro, que no se crea claro, que es contra sí, sí, un sí. gobierno en ¿Viste que han particular. aprendido? ¿Viste que han aprendido? Porque esto ¿Viste es que han aprendido? Lo tienes, pero muy bien. Institucional desde hace muchos años, y no es este gobierno, sino... ¿Viste que Claro. han aprendido de mí? Claro. El Estado es un gobierno. Muy bien, muy bien. Un poroto Muy para bien este ahí. sector. Un poroto para este sector. Sí, 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 muy bien, muy bien. Sí, hay una propuesta de cómo hacer las cosas porque creemos que el Estado cumple un rol distinto del que cumplimos quienes estamos inmersos en las comunidades. Entonces, Cada uno tiene, claro, por roles ejemplo, estoy diferentes. pensando en una cuestión muy particular. En esto no represento a la mesa particular, es una opinión personal, pero me parece que si sabemos que las personas con VIH principalmente son jóvenes entre 15 y 39 años, y hacemos campañas donde gastamos presupuestos para publicarlas por la televisión, por canales de televisión tradicionales, digamos, Porque ahí las publican. y no ponemos el grueso de los recursos en redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter, etcétera, estamos tomando una mala decisión. Porque esos jóvenes no están viendo televisión. Y ese tipo de cosas tan sencillas hoy día el gobierno no las está pensando porque lo que hacen los gobiernos en general es más o menos repetir cuáles son las políticas o los lineamientos de campañas anteriores. Pero tú sabes Claro. lo que hacen, ¿no? Van contratan agencias y les pasan la También. pata a las agencias y las agencias hacen los contratos. O sea, no hay una cuestión que siga un derrotero de decir, ya, vamos a esto, ¿dónde está? Tú lo dijiste en un momento, por eso yo lo repetí. Hay cambios culturales. No van a lograr descubrir esos cambios culturales si no hablan con aquellos que están en la calle, pues, si uno va de Obvio, sentido claro, común. Sí, sí, es de sentido común. Es de sentido común. Y es interesante también que las organizaciones sociales, las organizaciones funcionales, la sociedad civil organizada, digamos, tiene un papel.
tiene un papel en las políticas públicas que es muy importante de tomar y considerar. ¿Estás Lucia hoy día? ¿Qué te Incluso pasa? no se nos... Ayer se que se lo Pero tomó todo ayer. es la polera de Ese que se lo tomó todo ayer. La polera de Ana Tijoux. Es la polera de Ana Tijoux, que da Claro. lucidez, da la lucidez. Da la Lucia lucidez, hoy día, exactamente. chiquilla. Ayer se que No, tomaste claro, mucho. pero es que ni siquiera a nosotros, por ejemplo, como concejales y concejalas, a veces se nos toma en consideración. Entonces, imagínate cómo va a ser eso, que somos parte de la institucionalidad. Además es el tema igual, como para también darle un poco más de contexto a Diego. Tenemos que hablar de sexo cuando hablamos de esto. Sí, po. Exacto, Sí, po. hablemos claro. Entonces, hay un exacto. discurso institucional sobre sexo, difícil levantar eso. Entonces Bueno, se ahí sup- las organizaciones pueden cumplir un rol respecto de ciertas cosas que tienen que decirse y que es difícil decirlas, digamos, en términos institucionales. Ahí Pero- nosotros podemos jugar un rol. Y un rol de la mano, y ahora sí con este gobierno que tiene un discurso en ese sentido. Mm. O sea, yo, con mi experiencia, y perdonen que lo cite, pero Sí, en dale. la convención yo estaba sorprendido de la gran cantidad de conocimiento y manejo de los temas de educación sexual, etcétera, de la gente que estaba en la convención. No solamente del FA, de toda la prodignidad y también los de los movimientos sociales que estaban ahí. O sea, había mucho de conocimiento, estudios, posgrado, gente que cachaba mucho de estos temas. Ahí es donde está donde tiene que recurrirse. El propio gobierno tiene gente, pero además gente de los que están en los movimientos sociales, los que llevan. Había mucha gente que sabía harto. Hay que recurrir a la gente que sabe más, que son los que están en la calle. Entonces eso es lo que uno... Es la conversación entre quienes Es tienen la saberes conversación. técnicos y quienes tenemos la experiencia, digamos, del día a día. Eso es con lo la que estoy situación. pidiendo. Eso es lo que estoy pidiendo, sí. Ojo, y claro, y es bien importante a todo lo que estamos conversando. Yo aprovecho de pasar el dato que en la farmacia popular de Ñuñoa, en las farmacias populares de Ñuñoa, está la PrEP, está ahí tenemos un kit que le hemos Se van a llamado agotar. nosotros. Se van a agotar ahora. De hecho, queríamos vender también el condón vaginal, no hemos podido Muy bien. hacerlo porque todavía no lo aprueba el instituto. Conversamos con la persona que lo estaba Exacto. distribuyendo, nos enseñó, lo armó, todo el cuento. Claro. Muy bien, Lo perfecto. entregamos gratuitamente en los consultorios, sí, pero no se ha podido, lamentablemente, vender aún. Pero esperamos que así sea. Tenemos de todo ahí en la farmacia popular, ¿ah? Nos importa mucho para que puedan. Maravilloso dato. Quiero Sí. complementar con un dato también, pero yo creo que las funcionarias del Hospital del Carmen me van a odiar. Pero hay... estoy pensando en las personas que quieren entrar a PrEP, al programa PrEP, al programa de prevención, y que en los hospitales públicos les están dando fecha para mucho tiempo después. Hace poco conversaba con un trabajador sexual que me decía, Seba, yo estoy en el Lucio Córdoba, no me acuerdo ahora si es el Lucio Córdoba o el Barros Luco, me Ya. parece que es el Lucio Córdoba, que me dieron fecha para recibir el medicamento en julio del 2023. No puede ser. Eso es un problema muy grande, No, pues, claro. porque él va a tener sexo, muchas de esas prácticas sexuales van a ser de riesgo, sin preservativo, vamos a hablar de por qué eso ocurre o si eso debiese o no debiese ocurrir, lo cierto es que va a ocurrir. Entonces, si yo quiero empezar el tratamiento porque identifico que voy a tener conductas de riesgo y voy a tener la pastilla en julio del 2023, mis posibilidades de contraer VIH o alguna enfermedad de transmisión sexual son altas. Igual. Claro. Bueno, el PrEP no las previene, pero se entiende. Respecto al VIH en particular. Dile que Entonces, sí. en el Hospital del Carmen hay atención más rápida. Están entregando horas más pronto. Así que todos al Hospital del Carmen, Claro. por favor. Vayan más rapidito. Oye, ¿y el hospital de San Bernardo? Oye, ese del hospital, ¿ah? del hospital, del Opus Dei. Uf, Increíble. ese hospital recomienda la abstinencia. Claro, ¿no? Que Terrible. podría ser también una Me estrategia. acuerdo siempre también. de una Siempre. persona que se hizo un reportaje en la revista Paula, de una mujer que tenía, creo que eran como 7 hijos y había quedado embarazada del 8º. Sabemos que hay muchas mujeres que lamentablemente son abusadas incluso dentro de su propio entorno. Y ella, me acuerdo que llegó y dijo que no quería tener ese hijo y que le dieran pastillas anticonceptivas también para después. Y no quisieron hacérselo. No quisieron hacerlo, no quisieron darle método anticonceptivo, no quisieron ¿En el hospital de San operarla, Bernardo? no quisieron ligarla. Ya, pero es que ahí hay una Fue un reportaje muy funcionaria. interesante de la revista Paula en ese tiempo que tenía que ver con cómo a las mujeres se nos obliga a seguir pariendo a pesar de que no queramos Mano de hacerlo. obra barata, pues, si también es una mentalidad detrás. Sí, una cuestión que terrible. Mucho de eso. Sí. Definitivamente hay mucho de eso. Sí. Ay. Oye, qué interesante tema que nos has traído. Te ha escrito mucha gente, te han mandado incluso
Te han mandado saludos, dice por ejemplo Mariposa Azulada. Mansi, saludos desde Punta Arenas. Qué hermoso verte brillando. Dice. Oh, muchas gracias. Punta Arenas, que es mi ciudad natal, además. Así Mira. sí, soy magallánico de tomo y lomo. Muy Por eso es bien. tan blanquito. Fabián Álvarez, Siempre yo me reía. Fabián Álvarez dice, hay una ley que mandata al Estado y en particular al gobierno desarrollar políticas públicas sobre VIH-Sida con las organizaciones. No es voluntario para ningún gobierno. Y Adán Farías Vargas dice, qué manera de informarme y aprender. Muchas gracias. Es nuestra pega, Claude, por eso invitamos. desde el WhatsApp de la comunidad, dice, los avisos que pasan por la tele no sirven. No llega bien el mensaje a las personas porque el otro día mi hijo vio el aviso en la tele, cosa que nunca vemos, pero algo estaba viendo él y pasa este comercial de usar el condón. Y solo salen personas besándose. Y él me pregunta con su inocencia de 10 años que si darse besos da sida y hay que ponerse el condón en los labios. ¡Ay, qué interesante! Oh, Qué mira, interesante. Claude, qué buen Parece, comentario. parece un comercial de Yo sabía que el decía, comercial era de los malo, de los pero tiempos mira de esto. Elwin, weón. Claro. ¿Ah? A bañarse con calcetines, esta weá absurda por la No, cresta. te voy a decir algo así ya demente, que es que probablemente las campañas de los 2000 y de finales de los 90 son bastante más explícitas que las campañas hoy, que están más preocupadas como en representar comunidades que en efectivamente mostrarnos cuáles son las prácticas de riesgo en la materia, digamos. Mira, ahí está, te queríamos mostrarles este artículo también, que quizás, como decía Daniel, volvimos a la época de él, bueno, estamos en una restauración conservadora que nos ha llevado de vuelta a los años 90 y nosotros queríamos mostrarle esto que me es grato expresarle, que no se entregarán preservativos. Esta fue una carta de Patricio Elwin a el cardenal Medina en esa época por una campaña sobre el SIDA que él había manifestado. Este era un intercambio, ¿no es cierto?, epistolar entre ellos. Había manifestado que estaba preocupado por estas campañas, ¿no es cierto?, y que finalmente termina él Se enfatizarán ¿no? valores como la fidelidad conyugal. Increíble. Cosa Difícil. No, porque además O sea, bueno, uno no están puede, todos ¿no? casados, pues bueno, si fidelidad conyugal para Qué que estar absurdo, casado, por pues favor. puta los huevos. Ya. No, por eso llegamos a niveles como los que tenemos hoy día de, lamentablemente, de enfermedades de transmisión sexual. Sí. Así es. Ay, nuestro querido Mansi, muchas gracias por estar. Cuando gracias, haya Corea. temáticas esperamos que nos vuelva a visitar. Nos Sí. encantó su forma de explicarlo. comunicar, además. Quedó bastante clarito todo. Debería invitarlo a Punta Sindical, el Daniel. Pero sí. eres dirigente sindical, ¿no? No, pero trabajo laboral y estoy muy disponible. A esa me gustó, muy Le voy a dejar el bien. programa a él, que yo también soy laboral, podemos ser socios. Sí. Vamos, Eso, vamos. me gustó. Se Ahí lo armó. hablamos afuera Se de armó la- aquí, eso, se armó. Los Muy bien, asociados. eso. Stingo y asociades. Ahora le vamos a poner. Suena maravilloso. A mí Suena ya me gustó, maravilloso, yo ya estoy firmando, fantástico. firmando. Yo ya voy a grabar el Sí, ya le va a hacer. sí, voy a grabar el jingle. Me jingle. parece Me muy gustó. bien. Muchas gracias por la invitación y por el Sebastián, espacio. No, muchas felices. gracias a ti por estar aquí también.